Todo comenzó 6 meses antes, cuando finalmente reuní el valor para pedir el divorcio. Había aguantado 12 años de matrimonio con Roberto Salinas, soportando sus gritos, sus humillaciones constantes, y su necesidad obsesiva de controlar cada aspecto de mi vida. Pero cuando empezó a gritarles a nuestros hijos, Sofía de 8 años y Miguel de 6, de la misma manera que me gritaba a mí, supe que tenía que irme. El problema era que Roberto venía de una familia poderosa. Su padre, don Ernesto Salinas, era dueño de 3 concesionarias de autos en la ciudad. Su hermano mayor, Fernando, era abogado corporativo con conexiones políticas. Roberto mismo manejaba la concesionaria principal y nunca perdía oportunidad de recordarme que él era quien pagaba todo. Sin mí, no eres nada, me decía constantemente. Una simple maestra de primaria. ¿Crees que puedes sobrevivir sola con tu sueldo miserable? Durante años, creí esas palabras. Me había aislado de mi familia, especialmente de mi padre. Roberto insistió desde el noviazgo en que mantuviera distancia de esa gente de provincia, como llamaba despectivamente a mi familia. Decía que mi padre era solo un abogado de pueblo sin ambiciones reales. Lo que Roberto nunca supo, porque nunca preguntó y yo estaba demasiado cansada para explicar, era que mi padre no era solo un abogado de pueblo. Era el juez federal Héctor Morales Vega, uno de los magistrados más respetados del circuito judicial del estado. Pero papá siempre fue humilde, vivía sencillamente en nuestra ciudad natal, y nunca presumía su cargo. Cuando Roberto y yo nos conocimos, simplemente le dije que mi padre trabajaba en el sistema judicial. Roberto asumió que era algún tipo de funcionario menor. La ruptura fue brutal. Roberto se negó a aceptar el divorcio. No me vas a abandonar. No me vas a hacer quedar como un idiota frente a mi familia, me amenazó. Empezó a presentarse sin avisar en la escuela donde trabajaba, en el pequeño departamento que había rentado para los niños y para mí, en el supermercado. Siempre con la misma cantinela. Era mía, los niños eran suyos, nadie abandonaba a un Salinas. Contraté a una abogada, la licenciada Patricia Montes. Era joven pero tenía buena reputación. Le expliqué toda la situación, los años de abuso verbal, el control económico, el acoso reciente. Necesitamos una orden de restricción inmediatamente, dijo Patricia después de escuchar mi historia. Esto podría escalar. Presentamos la solicitud ante el juez de lo familiar, el licenciado Vargas. La audiencia fue una pesadilla. Roberto llegó con su hermano Fernando, quien era su representante legal. Fernando era todo lo que Roberto no podía ser, elegante, articulado, intimidante. Mi cliente es un padre ejemplar y esposo devoto, declaró Fernando con voz suave pero amenazante. La señora Salinas, porque sigue siendo una Salinas hasta que se demuestre lo contrario, está claramente sufriendo de problemas emocionales. Inventando historias de abuso sin ninguna evidencia. Tengo testigos, intervino Patricia. Vecinos que han escuchado los gritos, maestras que han visto los cambios de comportamiento en los niños. Rumores y especulaciones, desestimó Fernando con un gesto de mano. Nada concreto. Mientras tanto, mi cliente está siendo difamado públicamente. Es él quien debería solicitar protección. El juez Vargas, un hombre mayor que claramente se sentía incómodo con todo el asunto, denegó la orden de restricción. No veo evidencia suficiente de amenaza inmediata, dictaminó. El señor Salinas tiene derecho a visitar a sus hijos. Estableceremos un régimen de visitas supervisadas, pero no procede la restricción. Roberto salió de la corte con una sonrisa triunfante. En el estacionamiento, me acorraló contra mi carro. ¿Ves? Nadie te va a creer. Soy un Salinas. Tengo poder. Tú no eres nadie. Se acercó tanto que pude sentir su aliento. Voy a recuperar a mis hijos. Y tú vas a regresar a casa, donde perteneces. Esa noche, le marqué a mi padre por primera vez en meses. Roberto me había hecho creer que mantener distancia de mi familia era más maduro y mejor para nuestro matrimonio. Ahora me daba cuenta de cuánto lo había extrañado. Mija, dijo papá con la voz quebrada, ¿por qué no me llamaste antes? Tenía miedo. Tenía vergüenza. Pensé que podía manejarlo sola. Nunca estás sola. Soy tu padre. Déjame ayudarte. Le conté todo. Los años de abuso, el divorcio, la orden de restricción denegada.
Papá escuchó en silencio, y pude escuchar cómo apretaba la mandíbula. ¿Roberto sabe qué hago yo? No. Solo le dije que eras abogado en provincia. Él nunca preguntó más. Papá suspiró. Está bien. Por ahora, no le digas nada. Pero quiero que documentes todo. Cada llamada, cada mensaje, cada vez que se aparezca sin avisar. Todo. Durante las siguientes semanas, Roberto escaló su comportamiento. Se presentaba en la escuela durante mi hora de salida. Me seguía cuando iba al supermercado. Enviaba docenas de mensajes al día, alternando entre súplicas y amenazas. Los niños empezaron a tener pesadillas. Sofía lloraba cada vez que era momento de irse con su padre para las visitas supervisadas. No quiero ir, mami, me decía con lágrimas rodando por sus mejillas. Papá solo habla mal de ti. Dice que eres mala. Dice que nos vas a abandonar también. Documenté todo, como papá me había instruido. Capturas de pantalla de mensajes, grabaciones de audio cuando Roberto aparecía gritando en mi puerta, testimonios escritos de vecinos. Solicité una segunda orden de restricción, esta vez con toda la evidencia acumulada. La audiencia fue programada ante el mismo juez Vargas. Fernando, el hermano de Roberto, llegó con un maletín lleno de papeles. Su señoría, esto es acoso judicial. Mi cliente está siendo perseguido por una mujer vengativa que no acepta el fracaso de su matrimonio. Tengo evidencia nueva, dijo Patricia firmemente, presentando carpetas llenas de documentación. Fernando las hojeó con desdén. Mensajes sacados de contexto. Grabaciones editadas. Mi cliente simplemente está tratando de mantener contacto con sus hijos. El juez Vargas se veía más incómodo que la primera vez. Roberto y su familia habían estado presionando. Don Ernesto Salinas tenía amistades en lugares altos. El nombre Salinas abría puertas. No procede, dictaminó finalmente Vargas. El señor Salinas no ha cometido ningún acto de violencia directa. Las visitas supervisadas continuarán. Roberto prácticamente bailó fuera de la sala. En el pasillo, rodeado de su familia, me señaló y habló suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Ves? Puedes intentar lo que quieras. Yo siempre gano. Los Salinas siempre ganamos. Esa noche, Roberto violó la orden del juez. Las visitas eran solo en el centro de convivencia familiar, con supervisión. Pero él apareció en mi departamento a las 11 de la noche, golpeando la puerta, gritando que quería ver a sus hijos. «Abre esta puerta. Son mis hijos. Tengo derecho». Los niños se despertaron llorando. Llamé a la policía. Llegaron 20 minutos después. 20 minutos interminables de Roberto gritando amenazas mientras yo acunaba a Sofía y Miguel en el baño, con la puerta cerrada con seguro. Los oficiales hablaron con Roberto. Él les mostró la orden del juez sobre sus visitas. Tengo derecho a ver a mis hijos. Esta mujer me los está quitando. Señor, la orden especifica visitas supervisadas en el centro de convivencia, explicó uno de los oficiales. No puede presentarse aquí. Es mi esposa. Es mi casa también. Ya no es su esposa, señor. Y este no es su domicilio registrado. Roberto cambió de táctica. Sacó su cartera, mostrando tarjetas de presentación. Conocen a mi padre, ¿verdad? Don Ernesto Salinas. Tiene muy buenas relaciones con el comandante. Una llamada y ustedes estarán patrullando el barrio más peligroso de la ciudad. Vi cómo los oficiales se miraban entre sí, incómodos. Uno de ellos suspiró. Señor Salinas, por favor retírese pacíficamente. ¿O qué? ¿Me van a arrestar? Roberto se rió. No lo creo. Presenté una tercera solicitud de orden de restricción, esta vez incluyendo el reporte policial de esa noche. Patricia estaba frustrada. Esto debería ser suficiente. Violó la orden judicial, hay testigos. Pero Fernando Salinas tenía otros planes. En la audiencia, presentó un contador ataque. Roberto solicitaba custodia completa de los niños, alegando que yo era una madre inestable que estaba alienando a los hijos contra su padre. Mi cliente solo quiere proteger a sus hijos de una mujer claramente desequilibrada, argumentó Fernando. Estas repetidas solicitudes de órdenes de restricción sin mérito demuestran un patrón de comportamiento obsesivo. El juez Vargas se frotó las sienes. Se veía exhausto.
Voy a necesitar tiempo para revisar todo el expediente. Se pospone la decisión 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas más de Roberto apareciendo donde no debía. 2 semanas más de mensajes amenazantes. 2 semanas más de mis hijos viviendo con miedo. Llamé a papá llorando. No puedo más. El sistema no funciona. Nadie me cree. ¿Confías en mí, mija? Siempre. Entonces necesito que hagas algo que va a sonar extraño. Quiero que vuelvas a solicitar la orden de restricción. Pero esta vez, preséntala ante el juzgado federal. ¿Federal? Pero esto es derecho familiar. Hay una cláusula sobre violencia doméstica que cruza jurisdicciones estatales. Roberto tiene negocios en 2 estados, ¿verdad? Eso lo hace federal. Confía en mí. Patricia presentó la solicitud ante el juzgado federal. La audiencia fue programada para una semana después. Roberto y Fernando llegaron con la misma arrogancia de siempre. Esto es ridículo, se quejó Fernando con el secretario del juzgado. Están haciendo perder tiempo a todos. Este caso no tiene mérito federal. El día de la audiencia, llegué temprano con Patricia. Mis padres venían de camino. Le había pedido a papá que viniera, necesitaba su apoyo emocional, aunque todavía no les había dicho a Roberto ni a su familia quién era realmente mi padre. Roberto y Fernando entraron a la sala como si fueran dueños del lugar. Don Ernesto los acompañaba, imponente con su traje caro y sus mancuernillas de oro. Esto termina hoy, me dijo Roberto mientras esperábamos. El juez va a ver que estás loca y me va a dar la custodia completa. Vas a perder todo. La puerta del despacho judicial se abrió. Mi padre entró, vistiendo su toga judicial, con su secretaria detrás llevando expedientes. El rostro de Roberto pasó de arrogante a confundido. ¿Qué hace él aquí? Mi padre se sentó detrás del estrado, acomodó sus papeles, y finalmente levantó la vista. Buenos días. Soy el juez federal Héctor Morales Vega, y presidiré esta audiencia. Fernando Salinas se puso pálido. Don Ernesto se agarró del respaldo de una silla. Roberto me miraba con los ojos como platos, tratando de procesar la información. Un momento, dijo Fernando, encontrando su voz. ¿Morales? Pero usted es el padre de la demandante, sí, confirmó papá con voz profesional. Lo cual normalmente me descalificaría de este caso. Sin embargo, dado que el juez federal Ramírez está de licencia médica y el juez federal Torres está en una conferencia internacional, y considerando que esto constituye una emergencia de violencia doméstica bajo la Ley de Protección Federal a Víctimas, estoy autorizado a presidir. Papá miró directamente a Roberto. Señor Salinas, he revisado personalmente todo el expediente de este caso. 4 solicitudes de órdenes de restricción en juzgados locales, todas denegadas a pesar de evidencia clara de acoso. Un incidente documentado donde usted violó una orden judicial directa. Múltiples reportes policiales. Pero el juez Vargas dijo, empezó Roberto. El juez Vargas no tiene jurisdicción sobre este caso ya. Ahora es federal. Papá abrió una carpeta. También he revisado las múltiples amenazas que ha hecho, incluyendo. Leyó de un documento, voy a destruirla, voy a quitarle todo, va a perder a sus hijos. Fernando se puso de pie. Su señoría, con todo respeto, esto es claramente un conflicto de interés. Siéntese, licenciado Salinas. La voz de papá fue de acero. Si desea objetar mi participación, tiene derecho de apelar a la Corte de Circuito. Pero esa apelación tomará meses. Mientras tanto, estoy autorizado a emitir órdenes de protección de emergencia. ¿Quiere proceder con la objeción? Fernando se sentó lentamente. Papá continuó. Señor Roberto Salinas Fernández, la evidencia presentada demuestra un patrón claro de acoso, intimidación y violación de órdenes judiciales. Efectivamente, inmediatamente, emito una orden de restricción federal. No puede acercarse a menos de 500 metros de la demandante o sus hijos. No puede contactarla por ningún medio. Las visitas con sus hijos serán en un centro federal de supervisión, 2 veces por semana, 2 horas cada visita. Esto es injusto, gritó Roberto, poniéndose de pie. Ella es mi esposa. Esos son mis hijos. No puede. Señor Salinas, está en una corte federal. Siéntese.
No. Esto es una farsa. Usted es el padre de ella. Por supuesto que va a... Roberto agarró los papeles de la orden de restricción que estaban sobre la mesa y los rompió en pedazos. Estas órdenes no sirven para nada. No tengo miedo de un juez corrupto de pueblo. El silencio en la sala fue absoluto. Papá presionó un botón en su escritorio. 2 alguaciles federales entraron inmediatamente. Mi padre se puso de pie, y aunque era un hombre de estatura promedio, en ese momento pareció gigante. Señor Salinas, acaba de cometer desacato a la autoridad judicial federal en mi presencia. Destruyó un documento legal emitido por esta corte. Y me llamó corrupto. La voz de papá era peligrosamente tranquila. Alguaciles, arréstenlo. ¿Qué? Roberto retrocedió. No puede. Puedo y lo haré. Roberto Salinas, queda arrestado por desacato criminal a la autoridad judicial. Permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de sentencia. Los alguaciles se acercaron. Roberto intentó resistirse, pero las esposas estaban en sus muñecas en segundos. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror. Papá, gritó, mirando a don Ernesto. Haz algo. Don Ernesto, por primera vez en su vida, se veía completamente impotente. Fernando tenía la cabeza entre las manos. Mientras se llevaban a Roberto, papá continuó. Licenciado Fernando Salinas, he revisado también su conducta en este caso. Presentar evidencia que sabía era falsa, intimidar testigos, hacer amenazas veladas en reportes policiales. Estaré enviando una recomendación formal al Colegio de Abogados del Estado. Fernando abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y don Ernesto Salinas, papá se dirigió al patriarca de la familia. Tengo registros de sus múltiples llamadas al juez Vargas durante este caso. Intentar influir en un juez constituye obstrucción de justicia. Le sugiero fuertemente que contrate un abogado. Un buen abogado. No su hijo. Papá miró finalmente hacia mí. Su expresión se suavizó solo ligeramente. Señora Morales, la orden de restricción es efectiva inmediatamente. Si el señor Salinas intenta contactarla después de ser liberado, será arrestado nuevamente. ¿Tiene alguna pregunta? Negué con la cabeza, con lágrimas rodando por mis mejillas. Audiencia concluida. Roberto pasó 3 días en prisión federal antes de que pudiera pagar la fianza. La cantidad fue sustancial, 500,000 pesos. Su arrogancia había evaporado completamente. El divorcio se finalizó 2 meses después. El juez de lo familiar, un juez diferente, después de que Vargas fue invitado a retirarse anticipadamente, me otorgó custodia completa con visitas muy limitadas para Roberto. Fernando Salinas fue suspendido temporalmente por el Colegio de Abogados y tuvo que completar cursos de ética legal. Don Ernesto enfrentó una investigación por intentar corromper al juez Vargas. No fue a prisión, pero su reputación quedó manchada permanentemente. En cuanto a mí, me mudé a una casa más grande, más cerca de donde vivían mis padres. Sofía y Miguel empezaron terapia y lentamente recuperaron su alegría. Ya no tenían pesadillas. Ya no tenían miedo. Roberto cumple religiosamente con las visitas supervisadas. Llega a tiempo, se comporta apropiadamente, nunca levanta la voz. El hombre arrogante que pensaba que su apellido lo hacía intocable aprendió que la ley es ciega a los apellidos cuando se aplica correctamente. Mi padre y yo recuperamos el tiempo perdido. Viene a cenar cada domingo. Los niños lo adoran. Les enseña ajedrez y les cuenta historias de casos interesantes, sin nombres, por supuesto. Un día, Sofía me preguntó, «Mami, ¿por qué nunca nos dijiste que el abuelo era juez importante?» Porque tu abuelo es importante por quién es, no por lo que hace. Y quería que lo conocieras como persona primero. ¿Papá es malo porque no sabía? No, mi amor. Tu papá aprendió una lección muy dura sobre respetar a los demás. Sobre no asumir que el poder te hace inmune a las consecuencias. Meses después, Patricia me llamó. ¿Viste las noticias? Aprobaron la nueva ley de protección a víctimas de violencia doméstica. Casos como el tuyo ahora automáticamente tienen acceso a cortes federales. ¿En serio? Tu padre testificó ante el Congreso. Usó tu caso como ejemplo, sin nombres, claro, de cómo el sistema local falla a las víctimas. La ley lleva su nombre, Ley Morales de Protección Federal.
Lloré cuando leí la noticia. Mi padre, mi héroe silencioso, había tomado nuestro dolor y lo había convertido en protección para miles de otras mujeres. Roberto me envió un mensaje ese día. Solo uno, breve, vi la noticia. Tu padre es un buen hombre. Ojalá hubiera sabido. Ojalá hubiera escuchado. Lo siento. No respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Pero al menos ahora él entendía. El respeto no viene del apellido que llevas o del dinero que tienes. Viene de cómo tratas a los demás. Y cuando abusas de ese respeto, cuando asumes que eres intocable, la justicia tiene una manera de recordarte que nadie está por encima de la ley. Ni siquiera los Salinas.